Hola chicos, en esta parte vamos a trabajar la caracterización de los elementos de la tabla periódica. Dentro de esta caracterización vamos a trabajar inicialmente lo respectivo a la clasificación en grupos y periodos. Cuando hablamos de grupos, hablamos de los elementos que se encuentran en una misma línea vertical. Estos elementos se representan con números romanos, como se observa aquí, y se encuentran en dos subgrupos. El subgrupo A, que son los elementos representativos, y corresponden a los siguientes: 1A, 2A, 3A, 4A, que se conoce como el grupo del carbono, 5A, que se conoce como grupo del nitrógeno, 6A, correspondiente al grupo del oxígeno, 7A, que corresponde al grupo de los elementos halógenos, 8A, que corresponde al grupo de los gases nobles. Los gases nobles tienen la característica de ser muy poco reactivos debido a que por su grupo presentan 8 electrones en la capa de valencia, lo cual los hace muy poco reactivos. Ahora bien, en los elementos de transición vamos a encontrar nosotros todo lo que son los subgrupos o los elementos del subgrupo B, que inicia en el grupo del cobre, 1B, 2B, me devuelvo hasta la izquierda, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y el grupo 8B, que está conformado por estas tres hileras que inician en el hierro y terminan en el níquel. Por otro lado, vamos a tener la clasificación en periodos. Los periodos se representan con números arábigos que van desde el 1 hasta el 7. Se encontrarán en un mismo periodo los elementos que se encuentren en una misma línea horizontal. Quiere decir ello que dentro del periodo 4 se encuentran los elementos desde el potasio, siguiendo por toda la línea horizontal hasta el criptón. Ahora bien, tenemos también otra clasificación en la cual podemos establecer los elementos como metálicos y no metálicos. En esta parte superior observamos nosotros una fila escalonada que aquí está demarcada con color anaranjado. En la parte inferior están elementos de color amarillo y en la parte superior anaranjado. En otras tablas aparece demarcada una fila escalonada, que es la que me indica hasta dónde llegan los metales y en dónde inician los no metales. Esta línea escalonada que acabo de graficar acá me indica esa separación. Los elementos que se encuentran sobre la escalera, es decir, los que están a la derecha de la tabla, todos estos de color anaranjado y azul, son los que nosotros denominamos no metales. Los que se encuentran debajo de la escalera y hacia la izquierda son todos los elementos que nosotros denominamos metales. Ahora bien, el hidrógeno dentro de este grupo es una excepción que, aunque es un no metal, presenta muchas características en cuanto a el número de electrones en la capa de valencia, por ejemplo, que nos hace ubicarlo en esta posición. En la parte inferior de la tabla vamos a encontrar dos líneas que corresponden a los lantánidos, la primera, y actínidos, la segunda. Esto debido a que esta iniciaría realmente aquí en el lantano y el actinio respectivamente, y por eso esas dos filas se denominan de manera similar a los elementos que encabezan las dos. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de los elementos atómicos, encontramos que cada elemento presenta propiedades específicas. Dentro de ellas pues vamos a encontrar el símbolo, que es la letra con la cual se representan los elementos, que recordaremos que si es un elemento que presente una sola inicial, la inicial irá en mayúscula,
y si presenta dos letras, la primera será en mayúscula y la segunda en minúscula, ya que si colocamos solo letras mayúsculas estaremos haciendo referencia a elementos distintos. El nombre, pues que nos indica a qué elemento nos estamos refiriendo. Tenemos otra característica que es importante, el número atómico, que en el caso del carbono es 6. Tenemos el peso atómico, que en el caso del carbono es aproximadamente 12,01, y un valor fundamental que son los estados de oxidación. Estos estados de oxidación son el objeto de estudio de la química inorgánica. Los estados de oxidación son, en términos generales, los que nos indican el número de protones o electrones que puede recibir un elemento para completar su ley del octeto, y si la cantidad de átomos, de elementos, de electrones, protones, van a ser, en este caso, si la carga es positiva, pues será porque lo que puede recibir son protones. Si la carga es negativa, pues me indica que lo que puedo recibir son electrones. Entonces, este es un aspecto fundamental para el trabajo en la química inorgánica. Dentro del material de apoyo que se envió para el estudio de la tabla periódica, encontramos nosotros esta tabla particular en la que encontramos únicamente los símbolos y los estados de oxidación de todos y cada uno de los elementos. El precursor de todos los compuestos inorgánicos es el oxígeno, porque el oxígeno nos permite formar la base de los demás compuestos, que son los óxidos, y entonces es fundamental su estado de oxidación. Generalmente el oxígeno tiene estado de oxidación -2 y es el que se maneja en la mayoría de las situaciones. Manejará solamente estado de oxidación -1 en los peróxidos, es decir, cuando dentro de un compuesto encontremos H2 o 2. Para los demás compuestos, el estado de oxidación será -2 y nos facilita mucho el trabajo y el balanceo a partir de los estados de oxidación. Hay elementos como el oxígeno, que tiene 2 estados de oxidación. Hay elementos como todos los elementos del grupo 1A y el grupo 2A que presentan un solo estado de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? No que el número sea 1, sino que solamente hay un valor. En el caso de los elementos del grupo 1A encontramos que el valor es +1. En el caso de los elementos del grupo 2A encontramos que el valor es +2. Vamos a encontrar otros elementos que presentan 3, como el titanio, que presenta 3 estados de oxidación, también como el azufre, que presenta 3 estados de oxidación. Hay otros elementos que presentan 4 estados de oxidación, como el niobio, como el cloro. Hay otros elementos que presentan 5, como el caso del nitrógeno, como el caso del manganeso, y habrá otros elementos como el rutenio que tienen incluso más de 5 estados de oxidación. La nomenclatura inorgánica solamente se va a trabajar hasta 4 estados de oxidación. Eso es lo máximo con lo que se trabaja. En esta parte lo que vamos a aprender es a manejar el balanceo por estado de oxidación y vamos a verificar el cumplimiento de la ley de conservación de la carga, que nos indica que la sumatoria de las cargas de un compuesto debe ser igual a 0. Vamos a realizar la verificación de estados de oxidación a partir de algunos compuestos, en donde ya les voy a indicar la fórmula general del compuesto y a partir de esa fórmula vamos a establecer los estados de oxidación que nos permitan llevar el balanceo por carga a 0. Vamos a trabajar entonces con el siguiente compuesto, HBrO. Cuando ya tenemos nosotros el compuesto, hay varias formas de trabajar los estados de oxidación. Cuando se nos da ya el compuesto, como en el caso que presentamos en este momento, lo que vamos a hacer es a identificar los estados de oxidación que nos sirven para realizar el trabajo y llevar el balanceo a 0.
Ya habíamos dicho anteriormente que todos los elementos del grupo 1A tienen estado de oxidación +1. La forma más sencilla de hacer el balanceo es trabajar primero a partir de los elementos que tienen estado de oxidación único, es decir, un solo valor, como el caso del hidrógeno. Entonces colocaremos en el elemento hidrógeno su estado de oxidación +1. Habíamos establecido asimismo que el oxígeno tiene 2 estados de oxidación, pero que en la mayoría de los casos el oxígeno se va a trabajar con -2 y que el -1 solamente lo trabajamos cuando vayamos a trabajar peróxidos. Quiere decir ello que para el compuesto que tenemos el estado de oxidación será -2. A partir de esto nosotros podemos establecer cuál es el valor que nos sirve para el bromo. En el caso del bromo encontramos nosotros que el bromo tiene varios estados de oxidación. Él tiene más, menos, 1, 3, 5 y 7. Lo que debemos hacer es, ya conociendo los estados de oxidación del hidrógeno y el oxígeno, establecer de estos valores cuál es el que me sirve. Lo vamos a hacer de esta manera. Al igual que en las matemáticas, cuando nosotros no tenemos número aquí, sobreentendemos que el número que corresponde es el número 1. Es decir, aunque no se indique, yo sobreentiendo que aquí hay un hidrógeno, un bromo y un oxígeno. Vamos a realizar multiplicación de números enteros para establecer el balanceo. Voy a empezar con el oxígeno. -2 por 1 me da -2. Repito, la multiplicación la hacemos vertical. -2 por 1, -2. Vamos con el hidrógeno, que es el otro elemento conocido. +1, de igual manera vertical. +1 por 1 da +1. Una vez hemos hecho la multiplicación vertical, vamos a realizar esta operación, la resta. Cuando nosotros hacemos la resta, +1 menos 2, nosotros ya sabemos que cuando hacemos suma de números enteros, predomina el signo del número mayor. En este caso el número mayor es 2 y el 2 está acompañado de menos. Y 2 menos 1 pues da 1. De tal suerte que -2 más 1 me da -1. Lo que vamos a hacer es este resultado que me da aquí, vamos a aplicarlo y a buscarlo dentro de los números que están en la parte de arriba y que le corresponden al bromo. Pero lo que vamos a usar es el inverso aditivo, es decir, si aquí tenemos -1, vamos a buscar el inverso aditivo y lo vamos a ubicar en el bromo. El inverso del menos, pues obviamente es más, lo tengo ahí, y pues estamos hablando de -1, el inverso será +1, más y 1 existen dentro de los estados de oxidación del bromo. Entonces lo bajamos, repito, inverso aditivo. Si aquí es -1, el que sube es el inverso, +1. Y verificamos otra vez la resta. En este caso también hago la multiplicación horizontal, que es lo que me falta. +1 por 1 me da +1. Verifico de una vez el resultado para establecer si me da 0 la sumatoria. +1 más 1 me da +2. +2 menos 2 igual a 0. Es decir, que está bien balanceado el compuesto. Vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a trabajar con el ácido sulfuroso H2SO3. Lo primero, establecemos que los 3 símbolos que estamos dando están en letra mayúscula, quiere decir que este es un elemento y este es otro elemento. Vamos a determinar estados de oxidación. Ya indicamos en el ejemplo anterior que para el hidrógeno el estado de oxidación es +1. Y ya establecimos también que para el oxígeno el estado es -2. Entonces, al igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es establecer cuáles son los estados de oxidación que presenta el azufre, que es el elemento que nos falta, y a partir de esos estados de oxidación vamos a establecer cuál es el que nos sirve para nuestro ejercicio. Cuando miramos en la tablita, vamos a encontrar aquí
que el azufre tiene estados de oxidación más menos 2, 4 y 6. Tal cual los transcribimos. Más menos 2, 4 y 6. Vamos a mirar de los tres cuál es el que nos sirve para realizar el balanceo. Tenemos entonces, en este caso, para el oxígeno hay 3 átomos, para el azufre hay 1, no está indicado, pero yo lo sobreentiendo que hay 1, y para el hidrógeno hay 2. Vamos a realizar la multiplicación de números enteros. Menos 2 por 3 me da menos 6. Recordemos que la multiplicación es vertical. Menos 2 por 3, menos 6. O lo que es igual, 2 por 3, 6, menos por más, menos. Para el hidrógeno tenemos entonces más 1 por 2, más 2. O lo que es igual, más por más, y 1 por 2, 2. Realizamos la resta. Al igual que en el caso anterior, recordamos que el número mayor es quien me indica cuál es el signo que le corresponde a la resta. Tendremos entonces menos 6 más 2 me va a dar menos 4. 6 más 2, menos 6 más 2, menos 4, y recordamos que predomina el signo del número mayor. Ahora, lo que vamos a hacer es igual que en el caso anterior, este resultado que nos dio, vamos a aplicárselo al azufre, pero con el inverso aditivo. Es decir, si la respuesta aquí me dio menos 4, vamos a verificar si dentro de los estados de oxidación que tengo para el azufre me queda el más 4. Acá lo tengo, más positivo y 4. Entonces lo puedo bajar, más 4. Me quedaría entonces solamente por verificar el central y balancear por carga para determinar si la sumatoria me da 0. Voy a tener entonces que más 4 por 1 me da más 4. Ya con los tres elementos y sus estados de oxidación realizamos la resta igual que en el caso anterior. Más 2 más 4 me da más 6. Bajo el menos 6. Más 6 menos 6, 0. Repito, hacemos el mismo proceso que en matemáticas, agrupo los positivos y el negativo lo dejo aparte. Más 2 más 4 me da más 6. Bajo el menos 6, más 6 menos 6 me da 0. Y entonces quedó bien realizado el balanceo por estados de oxidación. A partir de la información que se ha dado, deben resolver el taller de refuerzo que se asignará más adelante. Muchas gracias y en una próxima oportunidad trabajaremos otro tema.